Bueno, bienvenidos a todos. En la clase de hoy lo que vamos a ver son los registros de enfermería. Para comenzar, empecemos con el concepto de lo que es el registro de enfermería. Es la documentación médico-legal que forma parte de la historia clínica del paciente y donde queda registrado todo lo que el personal de enfermería hace con ese paciente. O sea, la relación, los actos, las prácticas y el estado y evolución del mismo. O sea, cuando uno habla de historia, digamos, historia clínica, ¿sí? Puede definirse desde diferentes perspectivas. Si uno habla de la parte, digamos, jurídica, es del marco legal, es un documento legal, ¿sí? Médico legal. Y el registro de enfermería es una comunicación escrita de los hechos y esenciales sucedidos en un periodo de tiempo determinado. ¿Por qué es importante los registros de enfermería? Porque forman parte de lo que es la historia clínica de ese paciente. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Sí? La finalidad prioritaria de los registros de enfermería es recoger datos personales principales, ¿sí? Como sea el apellido, nombre del paciente, la edad, el número y tipo de documento, los antecedentes, el diagnóstico médico y de enfermería, el estado de salud y la evolución del paciente, los actos y las prácticas que se realizan con el paciente y los cuidados brindados, ya sean actividades independientes o dependientes. Y obviamente la relación médico-enfermero. Se considera que el registro de enfermería como un instrumento básico del ejercicio de la profesión, ¿sí? Ya que con ello el enfermero puede tener una visión completa y global del paciente y a futuro demostrar documentalmente las prácticas que se realizó. Pero además también es utilizada en la parte de la docencia, porque uno puede hacer investigaciones, publicaciones científicas, evaluar la calidad asistencial, o sea, su estudio y valoración permite establecer el nivel de calidad de asistencial prestada. Parte administrativa, como forma parte de la historia clínica, pasa a pasar una función importante como el elemento para el control y la gestión de los servicios. Y obviamente médico-legal, porque todo informe pericial sobre responsabilidad médico-enfermero profesional es la historia clínica. Y como el registro de enfermería forma parte de ello, pasa a tener también connotaciones legales. Entonces, existe una obligación de efectuarlas por normativas vigentes en lo que es nuestra profesión, que es la ley del ejercicio de la profesión. Obviamente, por la Constitución Nacional Argentina, la ley del ejercicio de enfermería, la 12.245, que tiene un alcance a nivel provincial, la ley de enfermería, la 24.004, al alcance nacional, la ley de básica de salud y las normas de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería. Veamos cada una de ellas dónde se ve registrado esto de los registros de enfermería, ¿no? En la ley de la provincia de Buenos Aires, no, se habla en el artículo 3 que le está permitido a los licenciados en enfermerías y enfermeros organizar y controlar sistemas de informe y registros pertinentes a enfermería. Valorar el estado de salud individuo sano o enfermo y diagnosticar sus necesidades y problemas en el área de competencia e implementar acciones, observar y evaluar, registrar signos y síntomas, realizar el control del registro de ingreso y egreso, realizar el registro de evolución del paciente, ¿sí? Consignando la fecha, la firma y el número de matrícula. La Ley Básica de Salud y su reglamentación, esta ley en el artículo 4 dice que son derechos de todas las personas en su relación con el sistema de salud y con los servicios de atención, ¿sí? En lo que es la intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con el proceso salud-enfermedad, ¿sí? En el reglamento, ¿sí? Habla también que no deberían divulgarse ningún tipo de información con respecto al paciente. Y en el párrafo 3, ahí habla estrictamente sobre la historia clínica, donde los registros profesionales y auxiliares deberán estar redactados en forma legible, sin dejar espacio en blanco, ni alterar el orden de los asientos, ¿sí? Ahora después vamos a ir bien cómo se realizan, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se debe hacer en los registros de enfermería. Por último, las normas de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería, que entran en lo que es el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, que es, estas normas son para evaluar, digamos, la atención de enfermería, ¿m? Donde la norma
30 habla de los servicios de enfermería que tienen que diseñar un sistema de información que asegure la recolección de los datos sobre las actividades, ¿sí? Y las tomas de decisiones. En la norma 31 habla sobre el sistema de información como forma parte de la red informática. La norma 32 habla de normas legales que determinen la obligación de lo que es los registros y de los procedimientos y que todas aquellas observaciones que se le realizan a sus pacientes. Y por último, la norma 56, los registros reflejan, habla esta norma de la evolución, o sea, mejor dicho, que hablan sobre qué significan los registros de enfermería. Es es un documento que refleja cómo evoluciona el paciente, cómo se realizaron los cuidados y cómo fue la continuidad de la atención de enfermería. Por último, no, me faltaba la ley a nivel, digamos, nacional, que es la 24.004, donde habla de adoptar los recaudos necesarios para que se confeccionen los registros adecuados, ¿sí? De forma pertinente. Y en el artículo 3 habla del inciso 5 de organizar y controlar el sistema de informes o registros pertinentes a enfermería. O sea, lo que vimos hasta ahora es, bueno, en todas las normas vigentes que regulan nuestra profesión, o sea, las leyes que regulan nuestra profesión, donde se ve la importancia de los registros y la necesidad de realizar registros de enfermería. Ahora lo que vamos a ver es, bueno, cuáles serían las características de un registro de enfermería. La confidencialidad, o sea, el secreto, la confidencialidad y la intimidad son cuestiones recíprocas y se relacionan, o sea, forman parte de los deberes profesionales de enfermería, ¿sí? Son como los tres pilares, el secreto, la confidencialidad y la intimidad. Seguridad. Yo tengo que contar los registros de enfermería de identificación completa de mi paciente, el número, el tipo de documento, de identidad, la edad, el diagnóstico médico y así como, digamos, la identificación y la matrícula de los profesionales que están a cargo de ese paciente. Disponibilidad, tiene que estar disponible. Única, obviamente es única para cada paciente. Y legible y ordenado. Si un registro mal ordenado, poco claro, legible, puede perjudicar a todos, a los médicos que se valen de sí mismos para poder ver los controles y después dar las indicaciones, y a los colegas enfermeros que deben continuar con la atención del paciente. ¿Sí? Entonces, los requisitos es que deben ser veraces, exactos, con rigor técnico de los registros, o sea que los datos volcados deben ser realizados con criterio objetivo y científico, completo, con identificación del profesional y con coetaneidad de los registros, que significa que debe realizarse en forma simultánea con la asistencia. O sea, que los registros van acompañados de cada cuidado que brinda enfermería. Si yo a mi paciente le tengo que colocar un acceso venoso, automáticamente cuando después le coloco el acceso venoso, le tengo que registrar, es decir, a tal hora se le colocó un acceso venoso en tal miembro superior donde está pasando un plan de hidratación parenteral o se le administra tal antibiótico o lo que sea. ¿Sí? Deben estar escritos en forma objetiva, sin prejuicios, juicios de valor u opiniones personales. ¿Sí? También hay que anotar todo lo que es la información subjetiva que aporta el paciente. Dice, tengo dolor. El paciente refiere dolor. ¿Sí? Las descripciones e interpretaciones de los datos objetivos siempre deben apoyar con pruebas y observaciones concretas. Si seguimos con el tema del dolor, bueno, el paciente refiere el dolor, pero hoy en día sabemos que en enfermería hay escalas de valoración del dolor. Entonces yo puedo, en base a eso, determinar si un dolor es leve, moderado o grave. ¿Sí? Se debe evitar las generalizaciones y los términos vagos como normal y regular, entre otros. O sea, uno no puede poner control de signos vitales dentro de los parámetros normales, porque ¿qué es normal para uno y qué es normal para el otro? Lo que hay que hacer es poner control de signos vitales, poner frecuencia cardíaca, el valor tanto, frecuencia respiratoria, el valor tanto. Los hallazgos deben describirse de manera meticulosa, forma y tamaño. Si se encuentra flebitis o se encuentra una lesión de tal tamaño, tiene temperatura, todo. La anotación debe ser clara, ¿sí?
Se escribirá de forma legible y con tinta indeleble. Se traza siempre una línea, ahora vamos a ver cómo, a los errores, salvando al final del escrito u al lado del error. La redacción no debe contar tachados ni enmiendas, no se debe utilizar correctores. Y las anotaciones serán correctas, ortográficas y gramaticalmente. Se usarán solamente aquellas abreviaturas que son de uso común y universales, como la temperatura, la TA, que es tensión arterial, y la PA, presión arterial, entre otros. Un registro objetivo es este. No puedo poner el paciente durmió mal, ¿sí? Lo correcto es poner el paciente durmió 2 horas. El paciente tiene dolor en el oído izquierdo. Lo correcto es poner el paciente tiene gesto de dolor y si puedo medir el dolor con una escala, poner el valor de puntuación de la escala y se lleva la mano al oído izquierdo, ¿sí? El paciente se cae de la cama. No, se encuentra el paciente en el piso sentado al lado de la cama. Esa es la forma correcta. En todo lo que es aspecto crítico, no se debe tachar de forma que no se pueda leer lo que está escrito, no utilizar líquido corrector, no alterar ni cambiar los registros, no saltear líneas ni dejar espacios en blancos, ni tampoco agregar palabras extras a un renglón ya escrito. Sí, hay que completar todos los campos, sí se puede trazar una línea a través de espacios en blanco, sí se puede utilizar abreviaturas aceptadas y sí hay que documentar todo en forma cronológica. Registrar solo hechos, no comentarios subjetivos ni opiniones. ¿Qué pasa si yo tengo un error? Lo que tengo que hacer es trazar una línea sobre el error, escribir arriba la palabra error y colocar iniciales, fecha y horas de la corrección y realizar el registro correcto, ¿no? Por ejemplo, paciente contuso. Yo lo que quise poner es paciente confuso. Entonces, entre paréntesis, tacho, pongo error a las 9 horas, la fecha, y abajo pongo confuso, ¿sí? Con respecto a las hojas de medicaciones, se deben anotar toda la información acerca de los medicamentos. Para cada uno de ellos se debe administrar la hora, o sea, se debe colocar la fecha, la hora, las iniciales de enfermera y responsable. Supongamos que el médico dice se debe administrar ampicilina tanto a tal hora. Bueno, uno pone la fecha, la hora, las iniciales digamos, de la enfermera que es responsable, la que administró el medicamento. Si la orden médica no está claro o la caligrafía es ilegible, se debe pedir al médico que lo aclare y lea la prescripción, ¿sí? No se debe tomar ninguna orden en forma verbal ni telefónicamente. En el caso que sea necesario, ¿sí? Hay que repetir la orden confirmándola, ¿sí? Así, por ejemplo, pedir el nombre, el apellido del médico y lo que prescribe. Ejemplo, a las 16 horas el doctor J. Matas prescribe telefónicamente paracetamol 1 gramo bioral, ¿sí? Y si lo administra otra enfermera, la enfermera que administró ese medicamento debe anotar su nombre y la hora, o sea, con las iniciales y la hora en cual administró el medicamento. Entonces, como regla de oro es, lo que no está escrito no está hecho, ¿sí? Em, como yo les dije anteriormente que había un programa, digamos, de calidad de atención, también está la ley que habla del derecho del paciente y su relación con los profesionales en las instituciones de salud, ¿sí? Esta ley de derecho del paciente regula los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, legisla sobre la información que el médico debe dar y que el paciente tiene que recibir y respeto de la documentación clínica. También existe ya desde el 2008 en una resolución donde habla de la ley de la historia sobre las historias clínicas, es la incorporación de la historia clínica perinatal a lo que es el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica. Es como un anexo y forma parte de esta resolución, ¿sí? Y está lo que es la historia clínica, digamos, en CABA, que es la ley 5.669, donde ya hace el 2001 se fue sancionada y promulgada lo que es el marco legal de la ley de firma digital,
Y esta historia clínica electrónica lo que tiene que tener son todos los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas y o profesionales, la planilla de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones, los certificados de vacunación, los estudios y las prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, ¿sí? Esta ley solamente está en CABA. Entonces, ¿cuánto tiempo deben guardarse las historias clínicas? ¿Sí? Algunos hablan entre 10, o sea, según la resolución ministerial del 86, entre 10 a 15 años. ¿Sí? Eso es la importancia de saber hasta cuándo puede uno tener guardados las historias clínicas del paciente. Entonces, todo profesional de enfermería debe cumplir con las normas establecidas tanto por los decretos, organizaciones profesionales e instituciones reguladoras. Recuerden nuestra regulación de las leyes. Los enfermeros, enfermeras deben responder ante los pacientes, el hospital o el centro donde uno trabaje, la profesión, otros miembros del equipo, ante sí mismo y por supuesto ante la legislación. ¿Sí? Entonces, lo que uno no debe anotar en los registros de enfermerías, como dije anteriormente, son adjetivos que califiquen conductas o comportamientos del paciente. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el paciente está agresivo, no se puede poner. Lo que hay que poner es que el paciente se muestra agresivo verbalmente con el personal de enfermería. Tampoco hay que hacer referencia a la escasez de personal ni los conflictos entre compañeros. No intentar explicar que se ha producido un error, ni tampoco utilizar palabras como accidentalmente o de alguna forma. No referirse al nombre u otros datos personales de los compañeros de la habitación en el registro de otro paciente. Esto va a atentar contra la confidencialidad. Y no anotar que se ha informado a compañeros o superiores de determinados hechos, si esta información se ha producido en forma informal o en determinados lugares o en situaciones no apropiadas. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que ustedes entiendan que la realización correcta de los registros de enfermería puede ser nuestra mejor defensa ante un problema legal, ¿sí? Por eso es la importancia de saber cómo realizar correctamente los registros de enfermería y qué es lo que tiene que ir escrito en los mismos. ¿Sí? Recuerden que el registro de enfermería es un documento legal. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.